Por eso un cambio en la velocidad causaría un cambio inverso en su amplitud. Por lo tanto, cuando una ola pierde velocidad, la amplitud aumenta. Esto es precisamente lo que ocurre cuando las olas del océano se aproximan a la costa. La poca profundidad del océano hace que la ola reduzca su velocidad. Veamos cómo afecta todo esto a la forma de la ola. Supongamos que la velocidad original de una ola es de 10 metros por segundo y que su amplitud es de 2 metros. Si la velocidad de la ola se va reduciendo a un medio de la velocidad original, ¿qué cambio se produce en su amplitud? Debido a que la fuerza de la ola no se modifica, podemos decir que ambas expresiones se equiparan a sí mismas. Para encontrar la nueva amplitud de la ola, llegamos a A sub 2. Podemos sustituir los valores conocidos y simplificar para concluir que A sub 2 al cuadrado es igual a 8. Esto significa que para mantener la fuerza con una reducción en la velocidad, la nueva amplitud aumenta desde 2 hasta casi 2.83 metros. Así, a medida que la ola reduce su velocidad a la mitad, la amplitud aumenta. Si reemplazamos los coeficientes de la curva sinusoidal con nuestras variables de la ola, obtenemos que y es igual a a por el seno de cx. Aquí, a mantiene la amplitud y c representa el cambio en la velocidad o en el período. La ola original tenía una amplitud de 2 metros sin cambios en la velocidad y podemos representarla en la ecuación y es igual a 2 por el seno de x. Una vez que la velocidad disminuye y la amplitud aumenta, la nueva ecuación de la ola es y es igual a 2.83 por el seno de 1 medio de x. Como pueden ver, la altura de la ola aumenta a medida que la velocidad disminuye. Mientras la ola se aproxima a la playa, continúa reduciendo su velocidad y se hace más alta hasta que alcanza un punto en el cual la fuerza del agua en movimiento hace que la punta de la ola se incline hacia adelante hasta que se rompe. Algunas veces un fuerte terremoto submarino puede causar un tsunami, una serie de enormes olas muy potentes que llegan a la costa. Cuando el suelo submarino tiembla, se producen ondas que aparentan ser pequeñas, pero que son de una longitud importante. Debido a que la energía de las olas permanece constante y la velocidad se reduce a medida que se aproximan a aguas poco profundas, las olas se hacen increíblemente grandes y pueden ocasionar un daño importante cuando rompen en tierra. Al igual que una ola rompiente, existen otros fenómenos naturales intrigantes y asombrosos que pueden explorarse con la ayuda de las matemáticas. ¿Lo sabían? Las olas más grandes de California las generan las tormentas a cientos o miles de kilómetros de distancia. La mayoría de las olas gigantes que golpean la costa provienen de tormentas que se originan cerca de la Antártida o en el Océano Pacífico del Norte. La música ha sido una forma de expresión desde los días de nuestros ancestros más lejanos. Aunque la música tiene muchas variantes, la matemática del sonido es algo que todos los géneros tienen en común. La música tiene la magia y el poder que la hace inigualable. Es un vehículo de pensamiento y emoción y una expresión universal de la humanidad. Más allá del género, la música es la cuidadosa combinación de los sonidos que se traducen a una lengua más allá de las palabras. ¿Pero qué es el sonido? Usamos la palabra sonido para definir dos cosas diferentes: la vibración o la onda sonora que viaja por el aire hasta nuestros oídos y el sonido real que escuchamos con los mismos. El ladrido de un perro, el sonido de un trueno, las monedas en el bolsillo, todo produce ondas únicas que provocan un sonido que podemos oír. Entonces, ¿qué hace a la música diferente de un sonido habitual? Cuando lo graficamos, las formas de las ondas sonoras comunes no tienen ningún componente distintivo. Sin embargo, las formas de las ondas de la música son periódicas y se repiten en un patrón subyacente, como una combinación de ondas sinusoidales. El tono más puro posible adquiere la forma de una curva sinusoidal y tiene una sola frecuencia.
podemos usar la ecuación de la función sinusoidal para observar las formas de las ondas de los diferentes tonos. A representa la amplitud, que es el tamaño de la vibración que nuestros oídos perciben como intensidad. A mayor amplitud, más fuerte es el sonido. T representa la duración o extensión del tiempo de la forma de la onda en segundos. Y F representa la frecuencia, es decir, qué tan seguido se repite la onda. Una forma de onda con una frecuencia alta se repite muchas veces y crea un tono más alto. Una forma de onda que no se repite con tanta frecuencia tiene un tono más bajo. Esta onda sonora tiene una frecuencia de 440 Hz porque se repite 440 veces por segundo. Este es el tono puro de la nota La. Sin embargo, ningún instrumento musical logra una onda sinusoidal pura de una sola frecuencia. Por el contrario, las formas de la onda son complejas y se construyen como un grupo de ondas sinusoidales con amplitudes que decaen y que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Por ejemplo, cuando se rasga la cuerda de una guitarra, vibra completamente y además en 2 partes iguales, en 3 partes iguales y así sucesivamente. Esto se denomina armonía. Nuestros oídos perciben la armonía como un sonido, pero la forma de la onda es una combinación compleja de ondas que tiene el tono de la frecuencia fundamental. Entonces, si se toca la nota La frecuencia que oímos se medirá como 440 Hz, pero también hay formas de ondas de 880 Hz, 1760 Hz y así sucesivamente. Construyamos una onda compleja combinando 2 ondas sinusoidales puras. La onda rosada tiene una frecuencia de 440 Hz. Y la curva verde es el segundo armónico de 880 Hz o 440 por 2. Para combinar las ondas puras en una onda compleja, debemos agregar las amplitudes en cada punto en el tiempo y obtener una onda que se vea como esta y que produzca este sonido. Podrán notar que este tono suena más como una nota que puede venir de un instrumento que de un tono puro. Cuanta más armonía se le incorpora a la forma de la onda, más completo se oirá el sonido. Ya sabemos que la nota La tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz, pero si escucharan una guitarra, un violín o una armónica tocando esta nota, notarían que cada instrumento produce un sonido diferente. Aunque todas las ondas con frecuencia vibran 440 veces por segundo, el sonido que cada instrumento emite es el resultado de la resonancia a través del cuerpo particular del instrumento. Y aunque la música se basa en la matemática de varias maneras, hay mucho más que eso. La música influenció nuestra sociedad y cultura de formas muy profundas y seguirá evocando emociones intensas entre quienes la escuchan a través de muchas generaciones más. Han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. ¿Cómo puede la ley de cosenos ser útil para la navegación aérea? ¿Qué ocurre con una curva sinusoidal cuando se eleva su frecuencia? Ahora intenten esto. Hagan gráficos para mostrar la diferencia entre frecuencia y amplitud. Si quieren aprender más, visiten las siguientes páginas web. Mientras ven la segunda mitad de este programa, tengan en cuenta estas preguntas. ¿Cómo usó el Islam las matemáticas en la vida diaria? ¿Cómo aplicaron los moros la trigonometría en el arte y el diseño? Mientras gran parte de Europa entró en un caos durante la Edad Oscura, la cultura musulmana afloró en el sur de España. Los moros establecieron centros de estudio donde escribieron libros y estudiaron las ciencias. Durante este periodo, aplicaron sus conocimientos sobre las matemáticas avanzadas en sus vidas y en la religión.
Durante la agitación de la Edad Oscura, mucho del conocimiento avanzado del mundo quedó en el olvido para los europeos. Y hubiera continuado en el olvido si no hubiese sido por otra civilización que emergió mientras Europa tambaleaba. Durante la Edad de Oro, el Islam recopiló los estudios de civilizaciones anteriores y trabajó basándose en estos fundamentos con un resultado soberbio. Finalmente, esta civilización fue la que contribuyó con la revolución, creyendo que iluminaría el camino para que Europa resurgiera. El Islam tuvo sus comienzos hace 1400 años con el profeta Muhammad. En el año 610, Muhammad ibn Abdullah era un comerciante de 40 años de la ciudad antigua de Meca. Muhammad tuvo una revelación divina que decía que él era uno de los grandes profetas que abarcaban desde Jesús hasta Abraham. Alá, que es el nombre árabe de Dios, le dijo a Muhammad que debía llevar su palabra a toda la humanidad. La palabra Islam significa entregarse a Alá en árabe. Muhammad comenzó a predicar en Meca y basó sus sermones en sus revelaciones divinas. Amenazado por su doctrina, las fuerzas que había en Meca obligaron a Muhammad a exiliarse en el año 622. En la década siguiente, Muhammad continuó predicando en la ciudad de Medina y reunió a miles de seguidores llamados musulmanes. Muhammad y sus seguidores musulmanes marcharon hacia Meca en el año 630 y la ciudad se rindió a ellos sin dar lucha. Desde entonces la Meca se convirtió en la casa espiritual del Islam. En los siglos que siguieron a la muerte de Muhammad, el Islam se expandió y sus seguidores crearon un imperio inmenso que se extendió desde el sureste de Asia hasta el norte de África y de España. Al-Andalus, comúnmente llamada Andalucía, refiere al territorio ocupado por el imperio musulmán en el sur de España. Incluía las ciudades de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada. Los musulmanes que se instalaron aquí recibieron el nombre de moros. La cultura árabe musulmana y la fusión de su lengua con la de África y Persia formaron lo que hoy se considera la civilización más grande de la Edad Media. Hacia el siglo X, más de 5,5 millones de musulmanes vivían en España. Los eruditos musulmanes escribían enciclopedias sobre la medicina y la astronomía, y preservaban el conocimiento de Grecia y Roma. Y aunque gran parte de Europa era analfabeta, los centros de estudio se establecieron aquí. Desde la astrología hasta la zoología, las ciencias avanzaron, al igual que las matemáticas, el álgebra, la geometría y la trigonometría. Pero el imperio musulmán buscó expandirse y pronto los cristianos del norte comenzaron a caer por sus ataques devastadores. Los gobernantes francos de Galia lograron impedir que los musulmanes avanzaran sobre el norte de Europa y los hicieron regresar a España. Durante 800 años la frontera entre la cristiandad y el islam estuvo estable. En especial Toledo se volvió un centro de estudios. Los musulmanes, cristianos y judíos se movían con total libertad, intercambiando ideas que finalmente serían las que originarían el Renacimiento europeo. Sevilla y Córdoba se volvieron las ciudades más grandes de Europa, con calles pavimentadas e iluminadas con faroles. Además fueron importantes centros de estudios. Con el tiempo, estas ciudades tuvieron cientos de escuelas públicas y bibliotecas que contaban con cientos de miles de volúmenes. Los eruditos de la Europa cristiana llegaron para poder estudiar el texto intacto sobre las grandes civilizaciones del mundo y aprender sobre las matemáticas avanzadas de los musulmanes. A diferencia de otras religiones, los principios del Islam requerían la invención y el uso de las matemáticas avanzadas. Una forma para rezar, un día para celebrar las fiestas de guardar, hasta la forma en la cual el mundo se reflejaría en el arte y la arquitectura. Todo requería de habilidades avanzadas para resolver estos problemas, y por sobre todo, de la matemática innovadora para practicar la fe de forma correcta.
5 veces al día, los musulmanes deben rezar hacia la Meca, su sagrada ciudad, en la actualidad Arabia Saudita. Para los fieles es uno de los 5 pilares del Islam. El